No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi hermana y yo nunca volvimos a ser las mismas después de esa noche. Desde entonces le tenemos un miedo irracional a la oscuridad, incluso ahora que ya somos adultas. Y no es por alguna historia de terror que nos contaron o por haber visto una película espeluznante a escondidas. Lo que nos pasó fue real. Al menos para nosotras lo fue, y aún hoy ninguna de las dos puede explicarlo. Cuando tenía 7 años vivíamos en una granja bastante alejada del pueblo. Era uno de esos lugares donde el cielo nocturno parece una cúpula infinita llena de estrellas. No había farolas, ni autos, ni ruidos de ciudad, solo el canto lejano de los grillos, el murmullo del viento entre los árboles y la madera crujiente de nuestra casa antigua cada vez que alguien caminaba sobre ella. Teníamos un patio trasero enorme, y ahí, por algún motivo que nunca entendí del todo, mis padres habían instalado un jacuzzi al aire libre. A nosotras nos encantaba. En invierno salíamos envueltas en toallas, corriendo entre risas para meternos al agua humeante, mientras el vapor formaba nubes alrededor de nuestras cabezas. Era uno de nuestros juegos favoritos. Una noche cualquiera, ya tarde, mis papás se dieron cuenta de que habían olvidado cerrar el cobertor del jacuzzi. Estaban cansados, en pijama, casi dormidos, así que nos pidieron a mi hermana y a mí que saliéramos a cerrarlo antes de irnos a dormir. Recuerdo que no me gustaba mucho la idea de salir. La noche estaba muy cerrada y aunque vivíamos rodeadas de campo y silencio, algo en ese silencio siempre me incomodaba. Pero no era la primera vez que lo hacíamos, así que tomamos una linterna pequeña, nos pusimos nuestras chaquetas y salimos. La terraza de madera crujía bajo nuestros pies. Caminábamos rápido, tratando de no mirar demasiado a los lados. El aire estaba gélido y olía a tierra húmeda, como si hubiese llovido hacía poco. Al llegar al jacuzzi, el cobertor estaba empapado. Era de esos acolchonados que se doblan por secciones y por más que empujábamos y tirábamos, no lográbamos moverlo bien. Nos reíamos bajito, peleábamos con la lona resbalosa, resoplando por el esfuerzo. Y entonces pasó. Primero fue una sensación, un zumbido leve, una vibración en el aire que no tenía sonido claro, pero que ambas sentimos en el pecho, como cuando estás demasiado cerca de una bocina encendida. Levanté la cabeza y de repente el cielo entero explotó en luz. No una luz cualquiera, era como si el mismo día hubiese estallado en medio de la noche. Una luz blanca, brutal, inmensa, llenó todo el horizonte. El campo, los árboles, la terraza, nosotras, todo quedó bañado en un resplandor imposible, como si una segunda luna hubiese descendido del cielo. Pero no era la luna. Allí, en la distancia, vimos una enorme explosión elevarse hacia el cielo. No era un rayo, ni un avión, ni fuegos artificiales. Era una nube en forma de hongo, brillante, con bordes definidos, creciendo lentamente como una flor radiactiva. La parte superior parecía una masa densa que se expandía y desde el centro surgían ondas de luz que se extendían como si el aire mismo estuviera ardiendo. Por un segundo pensé que el tiempo se había detenido. No hubo sonido al principio, solo ese resplandor que dolía en los ojos, pero el silencio no era normal, era opresivo, como si todo el mundo hubiese contenido la respiración. Mi hermana gritó con una voz aguda, desesperada. No sé si yo grité también, tal vez solo me quedé paralizada unos segundos. Luego corrimos como si algo nos persiguiera. Yo empujaba a mi hermana, ella tropezaba, nos caímos y nos levantamos al mismo tiempo. Las lágrimas se mezclaban con el frío en nuestras mejillas. La linterna voló por los aires, la terraza crujía como si fuese a romperse. Entramos a la casa a los gritos, alteradas, sollozando sin sentido. Nuestros padres se levantaron sobresaltados, tratando de entender qué pasaba. Cuando por fin pudimos hablar, les contamos lo que habíamos visto. Que el cielo se había roto, que había habido una explosión, que parecía una bomba, que estaba allá, justo allá. Salieron de inmediato, esperaban ver fuego, humo, luces, lo que fuera, pero no había nada, solo el campo, oscuro, tranquilo, silencioso. Las estrellas estaban de vuelta, parpadeando como si nada hubiese ocurrido. Nos miraron con una mezcla de confusión y ternura. Dijeron que tal vez lo habíamos soñado o que quizás fue una ilusión causada por el reflejo de algo, que estábamos muy cansadas, que el frío nos había afectado, pero nosotras sabíamos la verdad. En los días siguientes intentamos buscar explicaciones, mirábamos el cielo esperando que volviera a pasar, escuchábamos las noticias, les preguntamos a los vecinos, nada, nadie había visto nada, ni oído nada, solo nosotras.
Después de eso, dejamos de hablar del tema. Era frustrante, era como cargar con un secreto tan inmenso que nadie quería aceptar que fuera real, pero no lo olvidamos, jamás. Lo que vimos esa noche cambió algo dentro de nosotras. No solo fue miedo, fue una grieta, como si el mundo nos hubiese mostrado por un segundo que sus reglas pueden romperse, que la realidad puede quebrarse en cualquier momento sin previo aviso. Y desde entonces, ninguna de las dos pudo volver a confiar del todo en lo que ve, en lo que es. Nunca más nos acercamos al jacuzzi por la noche, ni solas ni juntas. Con el tiempo lo dejaron de usar y lo desmontaron. No dijimos nada, no hacía falta. Hoy vivimos en distintas ciudades, tenemos trabajos, familias, una vida común, pero cada tanto, en una llamada o en Navidad, ese tema vuelve. Siempre lo mismo. ¿Te acuerdas de la explosión? Y la respuesta, siempre igual. Sí, nunca la voy a olvidar, porque aunque nadie más nos crea, nosotras sabemos lo que vimos, y desde esa noche la oscuridad dejó de ser solo oscuridad. Mi mamá perdió a su primer bebé cuando tenía 20 y tantos años. Era joven, estaba recién casada con mi papá, Mike, y estaban empezando una vida juntos con todas las ilusiones del mundo. Vivían en una casa modesta, de esas de techos bajos y cocina angosta, con un pequeño jardín adelante donde papá solía pasar las tardes reparando cosas. Él era de esos tipos callados, prácticos, de los que no hablan mucho, pero siempre están arreglando algo. El embarazo había sido difícil desde el principio. Mi mamá siempre decía que algo en su interior le decía que algo no estaba bien, aunque los médicos no detectaban nada concreto. Finalmente, después de meses de incertidumbre, el bebé no sobrevivió. Fue una pérdida dura. No solo por el dolor de perder a un hijo que no llegó a conocer, sino porque tampoco tenía con quién hablar realmente de eso. Papá no era del tipo emocional y su familia... Bueno, digamos que en esos tiempos no se hablaba mucho de los bebés que no nacían. Unos días después de esa pérdida, mi mamá estaba sola en casa. Estaba en la cocina, lavando los platos, con los ojos hinchados por tanto llorar. Recuerda perfectamente cómo caía la luz por la ventana, cómo el agua del fregadero se llenaba de burbujas y cómo de pronto las lágrimas empezaron a salir sin control. Estaba devastada. Y al mismo tiempo intentaba no hacer ruido porque no quería que papá, que estaba afuera arreglando la furgoneta, la oyera llorar otra vez. Fue en ese momento, con las manos mojadas y la mirada baja, que sonó el teléfono. Era su amiga Caro, una amiga cercana de la infancia, de esas que no ves todos los días, pero con las que mantienes un vínculo raro, como si compartieran algo más allá del tiempo. ¿Estás bien, Patty?, le preguntó Caro directamente, sin preámbulos. Mi mamá se quedó helada. No había hablado con ella en semanas. ¿Cómo sabías? Empezó a decir, pero Caro la interrumpió. Mi hijo vino a decirme que estabas llorando, dijo con la voz temblorosa. Me dijo, mamá, Patty está llorando en su cocina y Mike está afuera arreglando la camioneta. Mi mamá dice que se le cayó el teléfono de la sorpresa. El hijo de Caro tenía apenas 5 años. Nunca había estado en nuestra casa. No tenía cómo saber qué estaba haciendo cada uno en ese momento, y menos aún que ella estaba sola, llorando, en silencio. Caro estaba tan asustada como ella. Intentó calmarla, decirle que tal vez el niño lo había inventado o que había sido una coincidencia, pero ninguna de las dos lo creyó realmente. Mi mamá siempre dijo que fue la primera vez en su vida que sintió que alguien, o algo, estaba viendo lo que pasaba desde otro lugar. Pero eso no fue lo único extraño. 3 años más tarde nació mi hermano. Él fue, de alguna manera, la segunda oportunidad. Mi mamá ya estaba en otra etapa de su vida, más estable, aunque aún dolida por aquella primera pérdida. Jamás le habló del primer bebé a mi hermano, nunca. No quería cargarlo con esa historia, ni traer el tema a la mesa. Pero cuando mi hermano tenía unos 5 o 6 años, una noche se despertó agitado por una pesadilla. Fue a la habitación de mi mamá y le contó, sin entender muy bien por qué estaba tan nervioso. Soñé que estaba nadando, dijo, y había otro nene conmigo. Teníamos que llegar hasta ti, pero él no tenía esos brazaletes en los brazos y en las piernas. Yo sí, yo pude nadar, él no. Se quedó atrás. Mi mamá se quedó en silencio, se le heló la sangre.
porque el médico le había dicho años antes que si el primer bebé lograba sobrevivir, probablemente habría tenido una discapacidad motriz severa, especialmente en brazos y piernas. Ese detalle lo sabía solo ella, ni siquiera papá. Mi hermano no tenía forma de saber eso. No había fotos, ni historias, ni conversaciones a escondidas, nada. Pero lo soñó, y lo contó como lo recordaría un niño, con detalles simples pero precisos. Después de eso, mi mamá no volvió a hablar del tema con nadie por mucho tiempo, y aunque solo lo dijo en voz alta una vez, fue suficiente para saber que siempre pensó que ese otro niño en el sueño no era una invención, era su primer hijo, nuestro hermano, el que no llegó a nacer, el que quizás quiso decirle, de alguna manera, que estaba bien, que había acompañado a su hermano en esta vida, aunque solo fuera por un instante, en un sueño. Hasta el día de hoy, mi hermano no recuerda ese sueño, pero mi mamá nunca lo olvidó, yo tampoco. Antes de contar esto, necesito dar algo de contexto, porque todo tiene más sentido si entiendes cómo era mi rutina por aquel entonces. Mis papás vivían a unos 90 minutos en auto de donde yo vivía, en el mismo pueblo en el que crecí. Cada 2 semanas, más o menos, solía ir los martes por la noche. Primero me juntaba con unos amigos de toda la vida, y después pasaba un rato por la casa de mis padres, sobre todo para ver a mi papá. Era como una tradición no oficial. Los martes funcionaban perfecto porque a nadie le molestaba que nos viéramos entre semana. Yo solía estar con mis amigos de 7 a 10 de la noche, y después de eso, ya bastante tarde, hacía una visita relámpago a mi papá. Era ese tipo de parada de, si estoy en el pueblo y no paso a saludar, soy una hija horrible. En ese tiempo, él ya estaba jubilado y básicamente se pasaba las noches viendo televisión hasta las 1000. Así que aunque llegara tipo 10:30 o 11, sabía que iba a estar despierto, y a él le encantaba que pasara. Hablábamos un rato, veíamos alguna peli, a veces ni siquiera hablábamos mucho, pero era suficiente, solo vernos, así era nuestra dinámica. Ahora, algo importante que también necesito explicar antes de entrar en la historia real. Desde hace como 10 años, tengo esta capacidad rarísima de darme cuenta de cuándo estoy soñando. Es como una alarma interna que me dice, esto no es real. Y cuando eso pasa, puedo decidir despertarme si algo se vuelve incómodo o seguir soñando si el sueño está bueno. No sé por qué ni cómo aprendí a hacerlo, simplemente ocurre. Algunas veces está genial, otras veces no tanto. Bueno, ahora sí, una noche cualquiera, más por costumbre que por necesidad, fui a ver a mis amigos y luego decidí pasar por casa de mis padres. Todo como siempre. Entré por el garaje usando el código del portón, pasé a la casa. Casi todo estaba oscuro, como era normal porque mi mamá ya dormía, y solo la luz del estudio de mi papá estaba encendida. Caminé por el pasillo como lo había hecho docenas de veces, pero algo era distinto. Me sentía ligera. No caminando exactamente, sino flotando. Fue extraño, pero no incómodo. Y entonces llegué a la puerta del estudio, lo vi sentado viendo televisión y le dije, «Hola, papá». Y en ese momento, como si una pieza del rompecabezas encajara de golpe, pensé, «Espera, esto no tiene sentido. Hoy no es martes, no debería estar aquí. Esto es un sueño». Y en cuanto lo pensé, todo se oscureció. No gradualmente, de un segundo al otro, como si alguien hubiera apagado el mundo. Me encontré sola, flotando en una especie de habitación sin paredes, sin piso, sin techo, solo oscuridad. Y ahí, frente a mí, apareció algo, una figura. No era humana, o al menos no del todo. Parecía un tipo de payaso, pero no uno gracioso. Era como una mezcla horrible entre el fantasma de la ópera y esos payasos asesinos de películas malas de los 80. Tenía la cara blanca, los dientes larguísimos, una sonrisa torcida como si estuviera sorprendido de que yo lo hubiera visto, como si se hubiera equivocado, como si yo no debiera haberme dado cuenta de que todo era una ilusión. Me miró fijo, y yo lo miré a él. Solo duró unos segundos, y luego, como si explotara en humo, desapareció. Desperté de golpe, sudando, confundida. Miré el celular, eran las 2:30 de la madrugada. Me dije a mí misma, ok, fue solo un sueño extraño. Di media vuelta y volví a dormirme, o al menos lo intenté. Al día siguiente, todavía con esa sensación rara encima, llamé a mi papá para charlar como de costumbre. Él no tenía idea de nada, pero en medio de la conversación me dijo algo que me dejó helada.
¿Sabes qué cosa rara me pasó anoche? Estaba viendo tele, como siempre, y de repente te vi parada en la puerta del estudio. Iba a preguntarte qué hacías ahí tan tarde, pero antes de que pudiera decir algo, empezaste a desvanecerte, como si fueras un gráfico digital, poco a poco, desapareciendo hasta que ya no estabas. Así que pensé que era hora de irme a dormir. Me quedé en silencio. Sentí el estómago apretado, como si me hubiera tragado un ladrillo. Le pregunté qué hora era cuando eso pasó. Me respondió sin dudar: no sé, pero seguro era después de las 2. Era la misma hora en la que yo tuve el sueño. Le conté todo, tal cual: el recorrido por la casa, el estudio, darme cuenta de que no era martes, la oscuridad, el payaso de pesadilla. Él se quedó callado un momento y después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Bueno, supongo que hay cosas que nunca vamos a poder explicar. Tal vez fue algo de otro plano. No sé si de Dios, del universo o de algo más oscuro, pero fue real. Desde entonces, cada vez que pienso en eso, me agarra escalofríos. Y lo más raro de todo es que él también lo vivió, no como un sueño, sino como algo real, como si nuestras realidades se hubieran cruzado por un segundo y yo me hubiera proyectado hacia allá sin quererlo. Mi papá ya no está, falleció hace algunos años, pero cada tanto me acuerdo de esa noche y de cómo fue una de las experiencias más extrañas e intensas que viví. A veces pienso que fue una forma de demostrar lo conectado que estaba con él, incluso desde lo invisible. A veces pienso que fue otra cosa, algo que estaba mirando desde algún rincón que no podemos ver. Espero que, donde sea que esté ahora, él tenga algunas respuestas. Y mientras tanto, ojalá esos payasos espantosos se queden lejos. Siempre he sido de los que piensan que los sueños son solo eso, sueños. Pura basura mental que el cerebro descarga cuando uno duerme. Nunca me tomé en serio nada de lo que soñaba, hasta ese día. Trabajo en la construcción desde que terminé la secundaria. Es un trabajo duro, físico, de esos en los que terminas el día con la espalda hecha pedazos y las manos llenas de polvo. Y mi jefe, David, es de esos que creen que descansar es para los débiles. Tiene una ética de trabajo, llamémosla intensa. Nunca está de buen humor, no felicita a nadie, y si te enfermas, más te vale aparecer igual. Básicamente, si llegas caminando, puedes trabajar. Esa noche, después de un día de trabajo particularmente agotador, caí rendido en la cama sin cenar, y ahí fue cuando soñé con David. En el sueño yo estaba parado frente a su casa, como cualquier mañana de trabajo. Tocaba la puerta, pero en vez de abrir por el frente, se escuchaba el portón del garage subiéndose. Me daba la vuelta y ahí estaba él, saliendo sin playera, con una expresión de dolor rara, como si cada paso le costara. Se frotaba la parte baja de la espalda mientras caminaba hacia mí. Lo primero que pensé en el sueño fue que se había lastimado, pero antes de que pudiera preguntar, me lo dijo él, seco como siempre. Me jodí la espalda, hoy no voy a poder trabajar, pero tú sí. Y lo más extraño es que no era un sueño borroso, era muy nítido. Podía ver hasta los detalles tontos. Que el portón tenía una mancha de pintura en una esquina, que David tenía una cicatriz en el hombro derecho, que había un destornillador tirado en el piso del garage, y hasta el aire tenía ese olor a metal caliente que se siente en los galpones en verano. Lo raro fue cómo me sentí en el sueño. No era como cuando sueñas algo loco y sabes que estás soñando. No, era como estar despierto, como si estuviera ahí de verdad. Me desperté sobresaltado, incluso sudado, como si hubiera pasado por todo eso físicamente. Al día siguiente, Marcos, mi compañero de trabajo, me pasó a buscar como siempre. Mientras íbamos en su camioneta, le conté el sueño, entre risas. Le dije: ¿qué crees? Soñé que David se jodía la espalda y salía sin playera todo jodido a decirme que igual tenía que trabajar solo. Nos botamos de risa porque era muy de David hacer algo así. No nos sorprendía a ninguno de los dos. Cuando llegamos a la casa de David, como siempre, bajamos y fui a tocar la puerta. Nada. Nadie respondió. Estuvimos por volver al auto cuando escuchamos el ruido del portón del garage levantándose. Me acerqué al costado, medio distraído, y ahí estaba él, exactamente como en el sueño, sin playera, saliendo con dificultad, tocándose la espalda, y con la misma cara de que no esperaba que nadie le resolviera nada. Y ahí suelta la frase: me jodí la espalda, hoy no voy a poder trabajar, pero tú sí. Fue palabra por palabra, el mismo tono,
El mismo gesto con la mano, la misma escena que había visto durmiendo. Me quedé congelado, literal. Sentí un vacío en el estómago como si me hubiera caído algo encima. Marcos me miró y me dijo, ¿Esto fue lo que soñaste? Yo no podía ni hablar, solo asentí. Trabajé todo ese día solo, como había pasado en el sueño. Lo más inquietante es que durante la jornada empecé a notar más similitudes. Las herramientas estaban en el mismo lugar que en el sueño. La mancha de pintura en el portón, la cicatriz de David, hasta el maldito destornillador tirado en el garage, todo estaba igual. Después de eso empecé a pensar mucho más en mis sueños. ¿Y si no fue una coincidencia? ¿Y si hay algo que a veces se filtra cuando dormimos, algo que no entendemos? Nunca volví a tener un sueño tan exacto como ese, pero lo que sí cambió fue mi forma de verlos. Ahora, cada vez que sueño algo raro, no lo descarto tan fácil, porque si ese fue un simple sueño, fue el más real de toda mi vida. Soy atea, pero no de esas que dudan o se cuestionan cada tanto. No, de las convencidas. Nunca creí en nada sobrenatural, ni en dioses, ni en el destino, ni en señales. Siempre he sido la del grupo que intenta buscar la explicación lógica, científica o psicológica a todo, pero lo que viví una noche en la granja de mi familia todavía me cuesta entenderlo. Para poner un poco en contexto, tengo una familia enorme. La última vez que conté, tenía algo así como 20 primos. Y somos bastante unidos. Cada tanto organizamos reuniones familiares grandes en una vieja granja que era de mis abuelos. Es un lugar grande, algo apartado, lleno de recuerdos, de historias, de ruido. Esa noche, en particular, todos habíamos decidido quedarnos a dormir ahí. Las chicas en un cuarto, los chicos en otro. Nada raro, lo hacíamos desde que éramos niños. Todo iba bien. Cenamos, jugamos cartas, contamos chismes, nos reímos como siempre. A eso de las 2 de la mañana ya todas las chicas estaban durmiendo, o al menos en modo ya no hables que me duermo. Yo, como siempre, me quedé despierta un poco más. Siempre he tenido problemas para dormir, insomnio suave, pero molesto. A las 4 de la mañana me desperté sentada en la cama, medio desorientada, con la puerta del cuarto abierta. La luz del pasillo estaba encendida y me daba directo en la cara, así que no veía bien. Pero lo primero que noté fue una figura parada en el marco de la puerta, inmóvil, silenciosa. Reconocí la silueta enseguida. Era Josh, uno de mis primos. Medio dormida, le pregunté qué hacía ahí. Le dije, «Josh, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» Pero no contestó. No se movía. Me froté los ojos y aunque mi vista empezaba a ajustarse a la luz, no podía verle la cara. Era como si hubiera algo borroso, como si la sombra estuviera incompleta, y entonces, de golpe, todo desapareció. Literalmente, la luz del pasillo, la silueta, todo. Solo quedó la oscuridad. La puerta seguía abierta, pero ya no había nadie. Me senté por completo, confundida. No había sido un sueño, lo sabía porque seguía sentada, despierta, y mi corazón se estaba acelerando. Algo me dio mala espina, así que desperté a una de mis primas. No me creía mucho, pero igual me acompañó, y fuimos a ver a los chicos. Cuando entramos al cuarto, Josh estaba en su cama, acostado, pero algo no estaba bien. No respiraba, literalmente no hacía ningún movimiento. No había tos, ni jadeos, ni nada. Mi prima empezó a gritar. Fuimos a despertar a mi tío, el papá de Josh, que sabía manejar su alergia. Resulta que Josh era alérgico a algo que había comido, y como no quería molestar a nadie, se tomó una Benadryl y se acostó, confiando en que pasaría solo, pero esta vez no fue suficiente. Por suerte, mi tío tenía medicación más fuerte con él y pudo dársela de inmediato. Llamamos a emergencias, lo llevaron al hospital y por un momento fue un susto gigante, pero Josh se salvó, por muy poco. Lo raro fue lo que vino después. Un par de días más tarde, ya con todo más tranquilo, Josh me dijo algo que me dejó sin palabras. Me miró y me dijo, no podía respirar. Sentía que me ahogaba, no podía gritar, ni moverme, ni hacer ruido, pero lo único en lo que pensaba era en vos. Sabía que no dormís bien. Estaba rezando, sí, rezando, para que no pudieras dormir, que te levantaras, que vinieras a verme. Yo no supe qué decirle, porque yo no creía en eso. Pero, ¿cómo explicas que justo esa noche me desperté sin razón, que vi su figura en la puerta sin verle la cara,
que la luz del pasillo, que había estado encendida todo el día, se apagara justo en ese segundo, que llegáramos justo a tiempo? No sé, no tengo respuestas. Solo sé que si no me hubiera despertado, si no hubiera visto lo que vi, Josh no estaría acá. Y no, ya no sigo siendo atea, al menos eso creo. Pero esa noche me dejó con algo clavado en la cabeza, una duda que no me había permitido antes, porque tal vez, solo tal vez, hay cosas que no entendemos del todo, tal vez hay conexiones que no se explican con lógica, y si eso no fue una especie de señal, entonces no tengo idea de qué fue. Llevo ya varios años acompañando a mi mamá a sus citas médicas, desde que se le complicaron varias cosas de salud, presión, movilidad, algo de demencia leve. La rutina de llevarla a especialistas se volvió parte de mi vida. Y bueno, como vamos siempre a la misma clínica, conozco esa zona como la palma de mi mano. Me sé cada esquina, cada tienda, incluso cuando cambian los carteles de promociones en la gasolinera. Así de familiar me resulta el lugar. Ese día era como cualquier otro. La subí al auto, la ayudé a abrocharse el cinturón, puse la misma estación de música suave que le gusta, aunque rara vez reacciona, y salimos. Todo era completamente normal, hasta que llegamos a una parte de la avenida por la que pasamos siempre. De hecho, pasamos por ahí al menos 2 veces por semana, y entonces lo vi. Un edificio enorme, de 2 pisos, con grandes ventanales de vidrio, luces modernas, letreros nuevos, como un negocio de esos caros tipo showroom de muebles o tecnología. No era un simple local remodelado, no, era una construcción completamente nueva, imponente, con una arquitectura que no estaba ahí la semana pasada, ni la anterior. Estoy seguro, ese edificio no existía. Me quedé mirando en shock, tan sorprendido que me detuve en el semáforo sin darme cuenta, y mientras mi mente intentaba darle sentido a lo que estaba viendo, pensé para mí, ¿de dónde salió ese edificio? Y justo en ese momento, pero así, exacto, como si me hubiera leído la mente, mi mamá dice en voz alta, ¿y ese edificio? ¿Cuándo lo construyeron? Me quedé helado, literalmente me dio un escalofrío. Porque una cosa es que yo, atento a los detalles y familiarizado con el barrio, notara algo fuera de lugar. Pero, ¿ella? Mi mamá ya no presta atención a casi nada. De verdad. He cambiado el canal del televisor frente a ella y no lo nota. Le puedo poner una película distinta y piensa que sigue viendo la misma. A veces no recuerda si ya almorzamos o no. Pero en ese momento ella también lo vio. También sintió que ese edificio no tenía sentido. Y eso fue lo que me perturbó más que todo. Intenté buscar una explicación lógica, y si lo estaban construyendo desde hace meses y simplemente no lo habíamos notado, no, imposible. Esa estructura era gigante, y ni siquiera había señales de obra reciente, ningún cartel de próxima apertura, ningún resto de andamios, nada. Parecía como si hubiera estado ahí siempre, pero no estaba, no hasta ese día. Dejé a mi mamá en su cita, pero no podía dejar de pensar en el edificio. Así que mientras la esperaba, volví a pasar por la calle, esta vez más despacio. Lo observé con detenimiento. El nombre del negocio no me sonaba. No reconocía la marca, ni había autos entrando o saliendo. Era como si el lugar existiera sin haber existido antes, como una fachada colocada en la realidad sin previo aviso. Después de eso, pasé otras veces y el edificio seguía ahí, como si nunca hubiera estado ausente, pero yo sé con certeza, que antes no estaba. Y lo sé no solo porque lo sentí, sino porque mi mamá también lo dijo, y eso para mí fue la validación final de que no me lo estaba imaginando. No le conté a nadie más porque sé que suena loco. Un edificio que aparece de la nada es algo que se ve en series raras o películas de ciencia ficción. Pero desde ese día quedé con la sensación de que algo no encaja del todo con la realidad, como si a veces el mundo se actualizara de golpe, sin explicaciones y se reescribiera de un momento a otro. Y lo más inquietante es que, desde entonces, me siento un poco más alerta, como esperando que algo así vuelva a pasar. Porque si un edificio entero puede aparecer sin previo aviso, ¿qué más puede cambiar sin que nos demos cuenta? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor,
cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.